Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Como lo anunciamos la semana pasada, nuestro invitado de hoy es el señor Contralor General de la República, el doctor Edgardo Maya Villazón. Señor Contralor, ¿qué debe esperar el pueblo de Colombia de su gestión como Contralor General? Algo muy sencillo y muy elemental. Una Contraloría rigurosa en la vigilancia de la gestión fiscal de quienes manejan los órganos del Estado, quienes manejan el presupuesto, en fin, toda la órbita de competencia de la Contraloría General de la República. En segundo lugar, algo muy elemental, una imparcialidad total, una objetividad que hay que tener en el manejo de estos temas y una independencia absoluta. La historia de los contralores, señor Contralor, en general no ha sido buena. Observe que muchos de sus antecesores han terminado en la cárcel, otros al contrario han terminado de candidatos presidenciales. Alguna de las dos opciones o de alguna de las dos tentaciones correrán en su vida. No, Dios quiera que ninguna de las dos. Pero sí considero pues que uno debe, cuando hace el paso por un órgano de esta naturaleza, de esta entidad, de esta importancia como la Contraloría General de la Nación, pues que debe ser afirmativo en sus decisiones y poner la entidad al servicio de la sociedad, al servicio de la defensa de los intereses de la sociedad y sobre todo, algo esencial, a producir resultados. Sí. La gente quiere, la sociedad colombiana quiere que los órganos de control, que la Procuraduría, que la Fiscalía, que el órgano de investigación criminal arroje resultados por los niveles tan altos de corrupción que nosotros manejamos. ¿A usted le pareció buena la gestión de su antecesora como Contralora? Sí, la califico, así la califico. Tecnológicamente, usted me dijo la semana pasada que había sido un poco asesor de la Contralora Morelia al comienzo. Sí, hay un tema sobre todo para la eficacia y eficiencia en el juicio fiscal, en los procesos de auditoría. Entonces estuvimos trabajando sobre esos temas y eso me dio la capacidad para comprender más o menos un aspecto de la Contraloría General de la República en este campo, pero tiene unas funciones, un universo inmenso dentro de la vigilancia de la función pública, de la eficacia, la eficiencia de la gestión pública, por decirle 5 temas: el tema ambiental, el tema de la infraestructura, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la pobreza. Pero digo, Contralor, ¿de qué manera proyecta usted adoptar mecanismos tecnológicos que permitan? Bueno, eso tiene una respuesta muy concreta y uno de los programas centrales que yo tengo pensados desarrollar es que el gobierno ha hecho una inversión cuantiosa a través del Ministerio de las TIC, en las TICs, es decir, el gobierno en línea. Entonces yo creo que hay que superar esa etapa de que la Contraloría esté haciendo revisiones in situ en las entidades, que traslade una serie de funcionarios de unos costos y entonces que lo haga directamente en las pantallas, cuando entre todo en línea, que se puede lograr, y ya he conversado con el ministro de las TICs sobre esa posibilidad y voy a buscar una ayuda internacional del Banco Interamericano de Desarrollo para proyectar este aspecto tecnológico, para poner a tono con la modernidad tecnológica a la Contraloría General de la República. Porque uno sigue, Contralor, que los instrumentos, los mecanismos de que disponen ese organismo de control son casi... Sí, hay un tema que hay que actualizar. Y en cuestiones tecnológicas, y a mí pasan 2 años y se queda uno atrás. Sí. La innovación de la tecnología es tan rápida que usted encuentra de pronto cambios que anualmente, cada 6 meses, se modifican los temas del sistema. Y en este tema de control fiscal es muy importante, porque aquí se maneja muchas cifras. Entonces, pues esas cifras se pueden llevar a través de las pantallas a los despachos de los funcionarios para que ellos estén vigilando ahí la ejecución presupuestal de cada entidad. Ahora, señor Contralor, uno de los temas importantísimos que usted va a tratar, de los primeros además que afrontar cuando asuma su cargo, es el de Salud COP.
la Contralora le impuso a la compañía una multa de 1.4 billones. Hubo apelación, que usted va a tener que resolverla. Pues ese es un tema que se ha desarrollado, un proceso, un juicio fiscal que se ha desarrollado en la Contraloría General de la República y que yo tendré que tomar las decisiones que correspondan en ese tema. Y desde luego que hay un interés porque es un factor determinante en el sistema de salud actual que tenemos, que implica y que requiere muchas modificaciones para que esa salud llegue a las personas que debe llegar, a las personas que la necesitan. Entonces, pues ese es un punto que hay que vigilarlo. No conozco el proceso, absolutamente no tengo. Tengo que llegar a conocerlo, a mirarlo. No sé en qué estado está, qué recursos están interpuestos, qué decisiones están en firme. En fin, eso hay que mirarlo ya cuando me desempeñe en el cargo de Contralor. No he tenido un empalme, por ejemplo, hasta este momento con la señora Contralora. Voy a iniciarlo mañana y me entero de todas las situaciones en que están en distintos, porque no vaya a pensar que en la Contraloría el único juicio fiscal que hay es el de salud. Son innumerables. Pero mire, no le pregunto como Contralor porque entiendo que no tiene usted por qué tener conocimiento detallado del tema. Le pregunto como ciudadano que tiene que estar informado de todas las cosas que denunció la señora Contralora sobre desviación de los fondos de la salud y hombre, delincuencia. Sí, si esos hechos pues son como aparecen, me parecen de una gravedad absoluta. Esos hechos, porque esos dineros son sagrados. Y ese tema de la intermediación en el sistema de salud es un tema que hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque los dineros de los aportes se están quedando en el camino, se están desviando esos dineros. Y no nos refiramos solamente al caso de Salucop, sino a distintas entidades de prestación de esos servicios. Entonces yo creo que hay una revisión y el gobierno en eso ha tenido un proyecto que fue ambicioso y que se ha ido reduciendo y que yo creo que el actual ministro de Salud va a trabajar nuevamente en dejar las cosas en su puesto. Yo creo que el sistema ha estado en una crisis, en una ineficiencia e ineficacia en relación con los destinatarios, que son los ciudadanos que deben utilizar el servicio de salud. Ahora, señor Contralor, mire, es casi seguro que el siguiente tema que usted va a tener que afrontar como Contralor es el de la paz, el del posconflicto. ¿Cuál es su posición sobre la manera como usted va a vigilar los recursos para el proceso de paz? Pero le ruego que me responda inmediatamente después de que presentemos las noticias que CMI divulgó hoy en sus teléfonos celulares. Su actuación, señor Contralor, como vigilante de los recursos para la paz. Bueno, en mi intervención ante la Corte Constitucional, que nos llevaron a hacer una presentación a los 5 convocados a la sala plena, en mi presentación ante el Senado de la República y en mi presentación ante la Cámara de Representantes, le dediqué un capítulo completo de los 4 puntos fundamentales que yo tenía en mis propósitos de realizar en la Contraloría, un tema de vigilancia especial a esas inversiones. En primer lugar, como colombiano, yo soy un partidario abierto del proceso de paz, de que se llegue a la paz. Yo creo que no puede haber un colombiano que salga a un medio o que lo manifieste privadamente, públicamente, de decir que no haya paz y que sigan los muertos, que sigamos en esta fatídica actividad que nos ha cubierto de ignominia durante más de 50 años. Entonces, en primer lugar, usted fue víctima. Yo soy una víctima de eso. Mi esposa fue asesinada, mi primera esposa, por la FARC. A nosotros nos mataron en el Cesar, a todos. Los amigos, los vecinos, los padres, los hermanos, los compadres, los amigos, a todo el mundo. Creo que si hay un departamento que ha padecido ese flagelo, fue el departamento. Y es el departamento. Y si hay un hombre que lo ha padecido, ha sido usted. Sí. Entonces, primero, ser partidario. Y segundo, ejercer una estricta vigilancia, porque esas son unas cuantiosas sumas de dinero que se van a generar y que se realice los acuerdos que hay en La Habana. Esos son unos acuerdos costosos. El tema de tierras, el tema de indemnizaciones,
el tema de reinserción, el tema que hay que hacer con toda la ciudadanía para efectos de que acepte, porque va a haber un proceso psicológico que hay que hacer con toda la ciudadanía para que acepte esto. Entonces ahí van a haber unas inversiones del Estado, pues que hay que ser muy vigilantes, y eso sí va a requerir una vigilancia especial y una dedicación especial de la Contraloría General de la República, porque eso sí no podemos permitir que haya un fracaso en ese tema. Si eso fracasa, si eso no se realiza, si eso no se concluye, si no queda la gente, los colombianos satisfechos con eso, sería muy grave. Sería muy grave y sería un punto de no retorno que nos llevaría a algo muy grave, que mejor es no mencionarlo y no pensar y ser muy proactivo y positivo de que vamos a llegar hasta allá. Ahora es que, señor Contralor, pensando ya en el posconflicto, que es en lo que usted seguramente va a tener que enfrentar, pues va a tener que usted que crear un departamento especial dentro de la Contraloría. Eso tiene un nombre concreto, Yamit, programas especiales de auditoría para el tema de las inversiones que se vayan a hacer. Y eso va a ser así, y me comprometo a eso y lo voy a realizar, y a la cabeza de ese proceso de vigilancia voy a estar yo. Siempre con el objeto, señor Contralor, de favorecer a quienes se reinserten si es que finalmente se firma la paz. Sí, de que se favorezcan todos los estamentos de la sociedad colombiana, porque es que esto es un beneficio general, esto no es un beneficio particular para unos sí y para otros no. Pues doloroso que todavía pues, se estén asesinando niños, se estén asesinando agentes de policía, se están asesinando miembros del ejército, en fin, es decir, el derramamiento de sangre no se ha detenido, se está negociando en medio de un conflicto, en medio de la guerra. Y como todas las guerras, Yamit, no hay guerra limpia. No existe en el mundo, con todos los esfuerzos que ha hecho la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, de legislaciones de derecho internacional humanitario, de derecho de los derechos humanos, no ha existido forma de limpieza. No puede haber una guerra donde el objeto de la guerra es quitarle la vida a un ser humano. Eso no puede ser limpio, nunca, en ninguna situación. Una pregunta final, señor Contralor. A usted la FARC le asesinaron a su esposa. ¿Usted los perdonó? Yo estoy dispuesto a perdonar, pero no a olvidar. ¿Pero qué? A no olvidar. Ya que no se repita. Y desde luego, deseándole que para nadie se repita. ¿Usted sí cree posible el acuerdo de paz? Yo sí lo veo posible, lo veo viable, creo que va por buen camino, y el deseo y el anhelo es que se concrete y que se lleve a cabo ese acuerdo. Y el compromiso que usted asume ante el país es que será el gran vigilante de los recursos para la paz, para el posconflicto. De eso que tenga la certeza que vamos a ser inflexibles en esa vigilancia, en un programa especial de vigilancia, de auditoría sobre esas inversiones que se van a hacer. Y esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Están ustedes de acuerdo con la posición que acaba de expresar el señor Contralor General de la República? ¿Creen que eso debe ser así? Los resultados de sondeo se darán al final de la misión. Señor doctor Maya, muchísimas gracias. No, gracias, Yamit, muy agradecido con usted. Ha sido muy grato volver a entrevistarlo, esta vez ya no como procurador, no me equivoqué una sola vez, sino como Contralor General de la República. Muchas gracias. ¿Cuándo asume? Inmediatamente termina el periodo de la actual Contralora. ¿Qué es el último? Debe ser el último día del mes y me acepten los jueces de Colombia la renuncia a los poderes, porque he tenido algunos asuntos judiciales y uno no puede llegar al cargo todavía siendo apoderado, sino que ya separado totalmente de los procesos. Pues muchísima suerte, señor Contralor. Muchas gracias. Vienen las noticias del mundo en la emisión internacional de CNI.